continuación hablaré sobre el naturalismo. El naturalismo fue un movimiento literario el cual surgió a finales del siglo XIX y no en el siglo XVII. Se caracteriza por su enfoque que representa lo realista y científico de la vida, los cuales fueron influenciados por las teorías de Darwin y el determinismo. Los naturalistas buscaban relatar la vida tal y como es sin idealizar. A menudo exploraban temas como la hereditariedad y medio ambiente y las condiciones sociales las cuales afectaban al ser humano. El determinismo era la idea de que las acciones y comportamientos humanos están determinados por factores biológicos, sociales y ambientales, en lugar de ser el resultado de decisiones libres. La observación científica era los naturales. Se inspiraron en la ciencia y la investigación empírica. Esto buscaban entender la naturaleza humana a través de la observación rigurosa. Detalles realistas. Se prestó especial atención a los detalles y las descripciones de la vida cotidiana en el entorno social y las condiciones económicas. Los temas sociales a menudo abordaban problemas sociales como la pobreza, el sufrimiento humano y las desigualdades, reflejando una gran lucha de clases entre los trabajadores. El siglo XVIII fue testigo de grandes transformaciones sociales y políticas, incluyendo las culturales. La Ilustración desafió las creencias tradicionales y promovió un enfoque racional sobre la vida y el conocimiento. Este contexto sentó bases para los movimientos posteriores como el naturalismo. Durante este periodo se valoró la observación empírica y la experiencia como fuente de conocimientos. El siglo XIX fue conocido como la Ilustración, un periodo de grandes cambios en la filosofía y la ciencia y de la literatura. Durante la época se produjo un enfoque renovador de la razón y la observación empírica. Los pensadores comenzaron a cuestionar las creencias tradicionales y a buscar una explicación basada en la naturaleza y la experiencia. Las principales características del naturalismo en el siglo XVIII fue la idea de la razón humana, la cual significa la principal fuente de conocimiento. El empirismo es la importancia de la observación y la experiencia en el entendimiento del mundo. Su interés de la naturaleza, lo cual los autores comenzaron a explotar temas relacionados con el entorno natural, influenciando los avances científicos de la época. La influencia de la literatura, escritores como Rousseau empezaron a reflejar en sus obras una conexión más profunda con la naturaleza y una crítica a las conversaciones más sociales. El naturalismo francés. El naturalismo francés se desarrolló en el contexto de la literatura del siglo XIX, particularmente a través de autores como Émile Zola, la cual aplicó diferentes principios científicos a la narrativa literaria, la cual iba buscando relatar la vida en la precisión con el rigor, a diferencia del romanticismo que idealizaba la vida. El naturalismo exploraba los aspectos sobrios de la existencia humana y cómo está influenciado el entorno en el comportamiento individual. La intervención estatal de la educación en el naturalismo francés surgió como un movimiento literario a finales del siglo XIX, aunque sus raíces se pueden retraer hasta el pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Este movimiento buscaba relatar la realidad en un enfoque científico y objetivo. Características del naturalismo francés. El primero es el determinismo, la cual es la idea del comportamiento humano, la cual está determinado por factores biológicos, sociales y ambientales. La segunda es observación detallista.
la cual los naturalistas esforzaban por describir la vida cotidiana a una gran precisión, utilizando como estilo realista. El otro es un tema social. A menudo abordaban temas sociales como pobreza, la clase trabajadora y las desigualdades. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. A continuación siguen mis demás compañeros. La Ilustración fue un movimiento cultural y filosófico que surgió en Europa del siglo XVIII a.C. Se caracterizó por su énfasis de la razón, la ciencia y la educación, y su objetivo era promover la felicidad y el progreso humano. Características de la Ilustración fue la razón y la ciencia, la cual la Ilustración enfatizó la importancia de la razón y la ciencia en la búsqueda. Al igual que fue surgiendo por el conocimiento y la verdad, al igual que estuvo la educación. La Ilustración consideraba la educación como fundamental, principal para el progreso humano y la mejora de la sociedad. El progreso y el optimismo de la Ilustración era que estaba caracterizada por un optimismo y una fe en el progreso humano, y creía que la humanidad podía mejorar su condición a través de la razón y la ciencia. Crítica a la tradición y a la autoridad. La Ilustración cuestionó la tradición y la autoridad y abogó por la libertad de pensamientos y tolerancia. Voltaire fue el filósofo y escritor francés. La Ilustración tuvo un impacto profundo en la historia de la humanidad, influyendo en la formación de la democracia moderna y la ciencia y la filosofía. Sus ideas sobre la razón y la ciencia y la educación siguen siendo relevantes en la actualidad. La enciclopedia, que está en el 2.3 del 2.31, es una obra de referencia que recopila y organiza conocimientos sobre una amplia variedad de temas, generalmente en forma de artículos o entradas. Su objetivo es proporcionar información precisa y concisa sobre diferentes áreas de conocimiento humano, que amplía la cobertura, la organización sistemática, la información objetiva, referencias y fuentes, que cubre una amplia variedad de temas, desde la ciencia y la tecnología hasta mucho más, la cual podemos encontrar diferentes tipos de saberes los cuales nosotros no tenemos entendidos perfectamente. Hay enciclopedias en generales, enciclopedias generalizadas y enciclopedias en líneas, la cual se pueden realizar o se pueden buscar por base de sitios web. La Enciclopedia Británica, una de las enciclopedias más antiguas y respetadas del mundo. La Wikipedia y las enciclopedias Larousse, que son como unos diccionarios, el cuales son diccionarios digitales, que contienen diferentes tipos de palabras que nosotros estemos buscando o sean relacionadas. Figuras representativas. Jean-Jacques Rousseau, entre 1712 y 1778, su obra El contrato social planteó que la soberanía reside en el pueblo y que la voluntad general debe guiar el gobierno. En Emilio o de la educación. Promovió una educación basada en la naturaleza y la experiencia, influyendo en el naturalismo pedagógico. Puntos claves. Defendió la idea de que el ser humano es naturalmente bueno, pero la sociedad corrompe todo eso. Su obra El contrato social propone la soberanía popular como base del gobierno. Voltaire, entre 1694 y 1778, fue un fuerte crítico de la religión organizada y del absolutismo, aunque no era estrictamente un naturalista. Promovió el uso de la razón, la tolerancia y la libertad del pensamiento. Y asimismo crítico del fanatismo religioso y defensor de la libertad de pensamiento. En Cándido
Satrizo la idea de que de que todo sucede para bien. Promovió el uso de la razón y la tolerancia como bases del progreso social. Montesquieu, 1689 y 1755. Su enfoque era más político que naturalista. Promovió el estudio de las leyes y costumbres humanas a partir de principios racionales y empíricos, rechazando explicaciones religiosas o arbitrarias sobre la organización social. En el espíritu de las leyes, desarrolló la teoría de la separación de poderes, propuso 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y para evitar el abuso de poder. Influenció la constitución de muchos países democráticos. Muchas gracias por su atención. En conclusión, podemos tener que el naturalismo, tanto en su forma individual durante el siglo XVIII como en su manifestación posterior en Francia, representa una búsqueda por comprender y representar la realidad del ser humano desde una perspectiva científica y objetiva. Este movimiento ha dejado una huella duradera en la literatura y ha influido en los autores que abordan temas sociales, psicológicos y existenciales. La conexión entre el individuo y el entorno sigue siendo hoy en día lo que muestra los principios del naturalismo, cual continúan razonando en discusiones contemporáneas sobre la naturaleza y la sociedad.